presenta Sembradores al Aire, un programa de recreación espiritual para usted. Muy buenos días, querido auditorio de la mejor 107.9. Los saludamos en esta rica mañana de abril, ya en vísperas, ya a la puerta de la Semana Santa. En esta bonita mañana, el padre Rubén Antolín González y el padre Ovegario Madera. Muchos de nuestros hermanos se preparan para comenzar ya la Semana Santa. Muchos van de misioneros, muchos ya van saliendo y comenzamos el programa con estas frases, con estas palabras. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Pues con estas palabras motivamos a todos los misioneros que comienzan esta bonita labor de Semana Santa. Con estas palabras pues nos motivamos nosotros para también dar comienzo pues a estas grandes festividades de nuestra fe. Padre, pues comenzamos con la oración del día de hoy. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura, derramó sangre y agua en abundancia, para lavar con ellas nuestras culpas. En ella se cumplió perfectamente lo que el rey David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra: nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol honrado con la regia púrpura, y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz que con tus brazos firmes, en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo, que arrebató su presa a los infiernos. A ti que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos, que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los males. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus, y tú que con tu cruz nos das triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, con esta oración pues damos comienzo a nuestro programa del día de hoy. Como ya decía, muchos de nosotros ya nos preparamos pues para la Semana Santa. Algunos recibiremos misioneros, algunos enviaremos misioneros a otras comunidades, pero todos en este contexto de fiesta por la celebración de la Semana Santa. Pues bueno, doy lectura al Evangelio del día de hoy. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos,
y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, desde el domingo anterior, domingo quinto de Cuaresma, hemos estado escuchando a partir de allí el Evangelio de San Juan. Durante esta semana es Él el que nos ha estado hablando. Cada vez que se lee este pasaje nos puede llamar mucho la atención, bueno, en lo personal, la ceguera y la envidia de alguien. El comentario de los sumos sacerdotes y del Sanedrín me parece realmente sin sentido. Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. El problema, en el fondo, no es que los romanos fueran a destruir el templo, sino que todos van a creer en él. Ese era realmente el problema. Es realmente impresionante hasta dónde podemos engañarnos nosotros mismos y ser capaces de actos tan crueles como la muerte de un inocente, cuando nuestros intereses se van totalmente a lo grande. Esto es importante en nuestra vida, pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida, en donde podemos escudarnos detrás de principios religiosos, en bien de la iglesia, para no perder nuestra posición social, un puesto determinado y sobre todo nuestro estatus dentro de una parroquia, dentro de un grupo religioso o bien dentro de la sociedad. Es muy necesario que abramos los ojos y ver, como dice San Pablo, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No te escudes nunca detrás de parapetos, de personas o de títulos. Lo más seguro es que lo que vayas a hacer sea en contra del mismo Dios, o bien del prójimo, de la iglesia también, producto de la ceguera espiritual que cada uno posee. Pues bien, hermanos, ahí está una pequeña reflexión que nos hace pues entrar en razón y tomar en cuenta este pasaje del Evangelio de San Juan. Pues es muy interesante cómo la misma palabra de Dios nos va preparando para lo que vamos a vivir, para lo que vamos a celebrar, cómo el mismo Señor pues ya nos va dando las pautas, ¿verdad? Ya estamos viendo el comportamiento de los contemporáneos, ya estamos viendo el comportamiento pues de estas personas, de estos que tenían en la mano el poder y cómo ya se va direccionando todo en contra del Señor Jesús. Pues bueno, viene, como ya lo decíamos, la celebración de los más grandes misterios de nuestra fe. Viene pues el término de la Cuaresma, viene ya mañana Domingo de Ramos, viene también pues el Triduo Pascual, pero mucho hemos escuchado hablar de esto, Triduo Pascual, Triduo Santo, pero en sí, ¿qué será esto del Triduo Pascual? Padre Begario, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, pues la palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo con 3 días de oración en su honor, o bien pedimos una gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. Sí, bueno, yo quería decir, el Triduo Pascual se considera como 3 días de preparación a la fiesta, pero ¿a cuál fiesta? A la fiesta de la Pascua. Comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la Semana Santa. Era un triduo de la Pasión. Muy bien, y en el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la Semana Santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la Pascua. Es un triduo de la Pasión y Resurrección que abarca la totalidad del misterio pascual. Así se expresa en el calendario. Bueno, Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio pascual. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. El triduo pascual de la pasión y resurrección de Cristo es por tanto la culminación de todo el año litúrgico. Muy bien, y bueno, pues luego se establece la duración exacta de este triduo. Dice, el triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la Cena del Señor. Alcanza su cima el viernes con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del Domingo de Pascua, la vigilia del sábado.
Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, nunca las disociaba de su resurrección. En el Evangelio del miércoles de la segunda semana de Cuaresma, habla de ellas en conjunto. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto San Ambrosio como San Agustín, conciban el trido pascual como un todo que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El obispo de Milán en uno de los escritos se refiere a los 3 santos días como a los 3 días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los 3 días a los que se refirió cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. San Agustín en una de sus cartas se refiere a ellos como los 3 sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Esos 3 días, que comienzan con la misa vespertina del Jueves Santo y concluyen con la oración de vísperas del Domingo de Pascua, forman una unidad y como tal deben ser considerados. Por consiguiente, la Pascua cristiana consiste esencialmente en una celebración de 3 días que comprende las partes sombrías y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los 3 días como en un tríptico. Cada uno de los 3 cuadros ilustra una parte de la escena. Juntos forman un todo. Cada cuadro es en sí completo, pero debe ser visto en relación con los otros 2. Es muy importante saber que el viernes, como el sábado santo, oficialmente no forman parte de la Cuaresma. Según el nuevo calendario, la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y concluye con el Jueves Santo, al iniciar la celebración del lavatorio de los pies. Y el viernes y el sábado de la Semana Santa no son los últimos 2 días de la Cuaresma, sino son los primeros 2 días del Sagrado Triduo. Bueno, pues con esta reflexión acerca del Triduo Pascual, pues nos damos cuenta nosotros como cristianos cuál es el centro o cuál es el significado de estos días de fiesta para cada uno de nosotros, recordando pues que el misterio pascual que celebramos en esos días del Sagrado Triduo es la pauta y el programa que debemos seguir en nuestra vida como cristianos. Y pues bueno, Padre Ovegario, pues damos continuidad a los temas que estamos reflexionando, que hemos reflexionado en anteriores sábados. Hoy, ¿qué nos toca reflexionar? Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la catequesis que hemos tenido sobre la familia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre unos personajes que tienen también un papel fundamental en la familia, ¿verdad? Aquí en México les llamamos las personas adultas, las personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces hoy yo quiero invitarlos a que reflexionemos, tomemos en cuenta a estas grandes personas que conocemos como los ancianitos o bien simplemente las personas de la tercera edad. Pues son nuestros abuelos también. Nuestros abuelos, nuestros tíos. Las personas de la ciencia, los que poseen la sabiduría. Sí, una experiencia sin duda alguna que es tan grande que podemos decir que esas arrugas y esas canas que tienen pues son debido a una experiencia que ellos han obtenido a lo largo de toda su vida. Pues bien, gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha alargado, pero la sociedad no se ha abierto a la vida. El número de personas mayores se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para hacerles espacio, con justo respeto y concreta consideración a su fragilidad y dignidad. Mientras somos jóvenes, somos propensos a ignorar la vejez como si fuese una enfermedad que hay que mantener alejada. Cuando luego llegamos a ser personas adultas, especialmente si somos pobres, si estamos enfermos y solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada a partir de la eficiencia, que como consecuencia ignora a estas personas adultas. Y bien, las personas adultas son una riqueza que no se puede ignorar. Bueno, ya lo decía el Papa Benedicto XVI en una
de sus visitas a una casa para adultos mayores, él usa palabras claras y proféticas. Él decía así: la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los adultos mayores y por el lugar que se les reserva en la vida en común. Es verdad, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para una persona adulta? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría de estas personas adultas. En una civilización en la que no hay sitio para las personas mayores o se les descarta porque crean problemas, la sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Pues en nuestra cultura los estudiosos presentan el siglo actual como el siglo del envejecimiento. Los hijos disminuyen, los ancianos aumentan. Este desequilibrio nos interpela, es más, es un gran desafío para la sociedad contemporánea. Sin embargo, una cultura de la ganancia insiste en presentar a los ancianos como un peso, un estorbo. No solo producen, piensa esta cultura, sino que son una carga. En definitiva, ¿cuál es el resultado de pensar así? Pues solamente se descartan a estas personas. Es feo ver a los ancianos descartados, olvidados, es algo feo. En pocas palabras, pues dejarlos, aislarlos, hacerlos a un lado, es pecado. No se dice abiertamente, pero se hace. En la práctica lo vemos día con día, adultos mayores abandonados, olvidados a su suerte. Hay algo de cobardía en este habituarse a la cultura del descarte, pues nos lo habla mucho el Papa Francisco en muchas de sus homilías, que estamos viviendo una cultura del descarte. Pero estamos acostumbrados a descartar gente. Descartamos cada día, en cada momento, no solo a los adultos mayores. Queremos borrar nuestro ya crecido miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad, pero actuando así, aumentamos en los ancianos la angustia de ser mal soportados y abandonados. Y fíjate que podemos decir que también estamos en una sociedad en la que vivimos como, bueno, así como producimos mucho plástico, decir, pues lo utilizamos, ya no me sirve y lo desecho. Y yo me fijo que persona que ya no aporta algo, aparentemente aporta algo a la sociedad, como que es descartado, como que es hecho a un lado, excluido. Y no se diga con las personas mayores, ¿verdad? Es muy triste a veces ver cómo una persona que tuvo tantos hijos o una persona que sirvió en algo hacia la sociedad, luego después, así de la noche a la mañana, queda allí olvidado, queda hecho a un lado e incluso hasta menos valorado, ¿verdad? Pues es parte de nuestra cultura, como antes se nos educaba en la sensibilidad, o sea, cómo tu abuelita cuidaba de su mamá y cómo tu mamá todavía cuidaba de tu abuelita, pero cómo en una cultura tan materialista, tan individualista, de pronto vamos perdiendo estos valores, nos vamos haciendo insensibles, como los medios, como nuestra realidad nos ha insensibilizado en muchas cuestiones, Claro. en el mismo sentido de la muerte, güey. Ya vemos que hay asesinatos, que vemos muerto y lo vemos como algo de cada día, ya no tenemos esa capacidad de sensibilizarnos ante el dolor de los demás. Y fíjate, pues si no nos sensibilizamos ante nuestros seres queridos, ante nuestros adultos mayores, tantos abuelitos olvidados, muchos hijos que son interesados solamente cuando los papás reciben la ayuda que se les da de los 70 y más, 60 y más, no sé, ahí están visitándolos, pero quitándoles aquello que de lo poquito que tienen, solamente esos días tienen visita. Pues es una realidad a la que nos enfrentamos, no es una utopía, ni es un sueño, ni es una mentira, es una realidad. Es una realidad. Y sí, fíjate que algo hasta muy sencillo y muy simple, el ver a veces cómo se le saluda a una persona adulta, a una persona mayor, e incluso a veces de los propios sobrinos, de los propios nietos, como que digo, un saludo como si fuera un desconocido, hasta a veces un tanto medio despreciativo ese saludo, ¿verdad? Y antes cómo era, pues se le saludaba a esa persona con respeto, de mano, y si era tu abuelito, si era tu tío, hasta un beso en la mano, ¿no? Ajá. Y ahora pues hasta eso, ¿verdad? Hemos estado perdiendo y pues es nuestra realidad, ¿verdad? Bueno, voy a comentar una anécdota que el Papa Francisco comentó ese día sobre la familia. Decía así el Papa Francisco: y en mi ministerio en Buenos Aires toqué con la mano esta realidad y sus problemas. Los ancianos son abandonados, y no solo en la precariedad material,
Son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus límites que reflejan nuestros límites. En las numerosas dificultades que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no les permite participar. Da su parecer ni ser diferentes según el modo de consumo, donde solo los jóvenes pueden ser útiles y pueden gozar. Estos ancianos, en cambio, deberían ser, para toda la sociedad, la reserva de sabiduría de nuestro pueblo. Los ancianos son la reserva de sabiduría de nuestro pueblo, afirma el Papa otra vez. Con cuánta facilidad se deja dormir la conciencia cuando no hay amor. Y dice el Papa, pues esto sucede tanto en Buenos Aires como en México y en muchos otros lugares. Comentó el Papa Francisco también, dice, cuando visitaba las residencias de las personas adultas, de las personas ancianitas, recuerdo que hablaba con cada uno y muchas veces escuché esto. ¿Cómo está usted? ¿Y sus hijos? Bien, bien. ¿Cuántos hijos tiene? Muchos. ¿Y cuándo vienen a visitarla? Pues vienen siempre, ¿verdad? ¿Cuándo vinieron por última vez? Recuerdo que una anciana decía, allá por Navidad. Y ya estábamos en agosto, ¿verdad? 8 meses sin recibir la visita de los hijos. 8 meses abandonada, olvidada. Y dice, esto se llama pecado mortal. Pues recordando pues que uno de los mandamientos de la ley de Dios, para ser más exactos, el 4.º mandamiento, de honrarás a tu padre y a tu madre, pues nos invita a eso, al cuidado de los papás, a no dejarlos en el abandono. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa anécdota de cómo nos han contado eso de que un abuelo anciano que al comer se manchaba porque no podía llevar bien la cuchara con la sopa a la boca, y el hijo, o sea, el padre de la familia, había decidido cambiarlo de la mesa común y manda hacer una mesita en la cocina donde no lo veía para que comiera solo y evitar un mal papel cuando vinieran los amigos a comer o a cenar. Pocos días después, al llegar a casa, encuentra a su hijo más pequeño jugando con la madera, el martillo y los clavos y le dice, ¿qué haces? Hago una mesa, papá. ¿Cómo que una mesa? ¿Para qué? Pues para tenerla cuando tú seas anciano. Así podrás comer allí. Entonces, yo creo que esta anécdota pues nos dice mucho en nuestro sentido, en el cuidado, cómo el 4.º mandamiento tiene una promesa hecha en la misma Sagrada Escritura. El que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida te irá bien, pues. Pero aparte también viendo cómo los hijos tienden a imitar el rol de los papás. Este pequeño pues dice, bueno, pues si yo veo que mi papá abandonó a su propio padre, pues yo siento que eso es normal y que eso lo voy a hacer yo también con mi papá. Entonces, bueno, es una lección para todos aquellos que de pronto pues dejamos en el olvido a nuestros padres, pues aquellos que de pronto no nos hacemos responsables, pues ir buscando la manera de ir cumpliendo con el mandato de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, en la tradición de la Iglesia existe un bagaje de sabiduría que siempre sostuvo una cultura de cercanía a los ancianos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en esta parte de final de la vida. Esa tradición tiene su raíz en la Sagrada Escritura, como lo atestiguan, por ejemplo, estas expresiones del libro del Eclesiástico. No desprecies los discursos de los ancianos, que también ellos aprendieron de sus padres, porque de ellos aprenderás inteligencia y a responder cuando sea necesario. Esto lo dice el libro del Eclesiástico, capítulo 8. Y bien, bueno, la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejez, a la persona adulta. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en una misma casa, en nuestra vida, en nuestra diaria batalla por una vida digna. Son hombres y mujeres de quienes recibimos mucho. El anciano no es un enemigo. La persona adulta somos nosotros. Dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente de todos modos, incluso si no lo pensamos. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Y es verdad, pues ojalá Dios también nos considera como a ellos, llegar a la edad adulta, a esa etapa tan bonita,
en la que ya la persona vive, pues sí, de sus recuerdos, pero que también comparte una gran sabiduría, una gran experiencia a los suyos. Y ojalá también nosotros nos conceda Dios llegar a esa etapa, pues de la etapa adulta. Entonces, bueno, pues también ser muy conscientes de que así como tratamos a esas personas, pues así nos van a tratar a nosotros. Si les tratamos bien, pues tengamos la confianza de que seremos tratados nosotros de la misma manera o mejor. Pero si tratamos mal a nuestras personas adultas, pues ahora sí que hay que atenernos a muchas consecuencias. Y bueno, pues es ser consciente de que hay que tener en cuenta a estas personas. No por el hecho de que ya no puedan trabajar, no puedan servir como de jóvenes, significa que ya deban ser a un lado. Al contrario, deben ser personas tomadas en cuenta, valoradas y respetadas por lo mucho que ellos han adquirido y lo que han vivido. Un poco frágiles somos todos, o son todas las personas, somos todos pues, dice el Papa. Algunos, sin embargo, son especialmente débiles. Muchos están solos y con el peso de la enfermedad. Algunos dependen de tratamientos indispensables y de la atención a los demás. ¿Daremos por esto un paso hacia atrás? ¿Los abandonaremos a su destino? ¿Los abandonaremos a la buena suerte? Una sociedad sin proximidad donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida, incluso entre desconocidos, van desapareciendo, es una sociedad perversa. La Iglesia, fiel a la palabra de Dios, no puede tolerar estas degeneraciones. Una comunidad cristiana en la que proximidad y gratuidad ya no fuesen consideradas indispensables, perdería con ellas su alma. Donde no hay consideración hacia los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Así que bueno, pues tengamos en cuenta a estas personas. Y si tú en familia tienes algún tío o todavía tienes la dicha de tener a tus abuelitos, valórales, respétales, quiéreles y sobre todo acompáñales. Hazles saber pues lo importante que son ellos para ti y lo importante que son ellos para la sociedad. Pues bien, aquí está un pequeño fragmento sobre los ancianos o bien sobre las personas adultas de la tercera edad, donde nos invita pues a reflexionar el papel que han desempeñado y que siguen desempeñando dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Así que pues hay que tratar de ser personas amables, ser personas respetuosas hacia con ellos, porque pues así como los tratemos a ellos, pues dice, también seremos tratados nosotros. Y pues bien, hermanos y hermanas, esto es todo por el día de hoy. Yo los voy a invitar a que allí en tu parroquia, en la que te encuentres, pues vayas a ver el programa de las celebraciones litúrgicas de esta semana que está por iniciar, para que participes mañana domingo de Ramos, que recordamos ahora sí la entrada de Jesús a Jerusalén. Y bueno, que participes el jueves en el lavatorio de los pies, en la última cena, que participes el viernes en el Via Crucis y sobre todo el sábado santo, que vayas a la vigilia pascual. Recuerda el sábado santo llevar agua para bendecir y un cirio para que sea bendito, y el cirio lo utilices en el transcurso del año. Ese cirio es la luz, es la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, así que es muy importante que te compres tu cirio, ¿verdad? Para que lo tengas, lo lleves a bendecir el sábado santo y lo utilices en el transcurso del año. Y bien, jóvenes de aquí de Fresnillo, les recordamos sobre la Pascua Juvenil, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Fresnillo, en el colegio, ¿verdad? Entonces, será a partir, sobre todo, jueves, viernes y sábado santo, a partir de las 9 de la mañana. Será de los 13 a los 25 años, ahí los esperamos en el colegio, para que participen en esta Pascua Juvenil, es ir a compartir y celebrar la fe entre nosotros. Pues bien, hermanos, muchas gracias por escucharnos una vez más. Los esperamos en la próxima emisión de Sembradores al Aire. Que pasen un excelente fin de semana. Dios les bendiga.